bienvenida a esta nueva inversión profunda. Hoy vamos a explorar algo que, bueno, creo que todos conocemos, la queja. Uf, sí, universal. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esa queja se convierte en un hábito, en algo crónico? Exacto. Hoy vamos a intentar desgranar un poco la diferencia entre esa queja constante, la crónica, y una alternativa que quizá es menos conocida, pero potente, el lamento bíblico. Ajá. Tenemos análisis psicológicos, perspectivas espirituales. Las fuentes que hemos revisado analizan los efectos negativos de quejarse todo el rato, ya sabes, en la mente, el cuerpo, las relaciones. Claro. Y contrastan esa queja más destructiva con una más constructiva. Y luego presentan el lamento, como el que vemos en los Salmos, como una forma, digamos, de oración honesta. Efectivamente. Y el objetivo, yo creo, es entender bien por qué esa quejadera crónica puede ser tan dañina. Y sobre todo, ver cómo el lamento, cuando se dirige a Dios, ofrece un camino distinto. Un camino diferente para procesar el dolor, ¿no? Justo. Un camino que, potencialmente puede transformar esa angustia en fortaleza, en esperanza, en lugar de quedarnos ahí atascados en lo negativo. Vale, pues entremos en materia. Las fuentes que consultamos indican que quejarse sin parar agota emocional y mentalmente. Desde luego, es un desgaste psíquico importante. Hablan de cansancio, de fatiga mental, y esto, claro, lo vinculan con una visión más pesimista y con, menos capacidad para afrontar las dificultades, menor resiliencia. Sí, se reduce la resiliencia. Y aquí viene algo que me pareció fascinante. La conexión con la neurociencia. Sugieren que quejarse activa zonas del cerebro ligadas a emociones negativas, como la amígdala. Vaya. Y que a largo plazo, ojo, podría afectar a estructuras clave para resolver problemas, como el hipocampo. Ostras, eso es serio. O sea, que se crea como un círculo vicioso. Exacto. Te quejas, refuerzas el pesimismo, te cuesta más encontrar soluciones y, claro, pues te quejas más todavía. Un bucle. Además, ese impacto, como bien decías, no es solo interno. Esa negatividad constante, pues, también fastidia las Bienvenida relaciones. o bienvenido Las fuentes a esta mencionan cómo inmersión puede crear profunda. dinámicas Hoy tóxicas. vamos a tocar un tema Ponen el que, ejemplo del nagging, que a veces ¿sabes? da un poco Ese de reproche respeto. continuo en la pareja, La por ejemplo. predestinación. Sí, la Sí, insistencia constante. es un concepto Eso que genera mina debate, la comunicación sin duda. real. Exacto. Y lo paradójico Pero es que, las fuentes muchas que hemos veces, consultado, la persona un que se informe queja bastante busca completo conexión, sobre la busca doctrina, empatía. plantean Busca algo que le entiendan. sorprendente. Pero el resultado es el ¿Y contrario. si en vez de miedo A menudo fuera una provoca fuente de seguridad? aislamiento. Esa es la Porque la clave que gente de queremos alrededor, explorar, pues, ¿verdad? pone límites. Esa es nuestra Se misión protege hoy. de ese estrés Porque es normal continuo. sentir esa Lógico. inquietud Y existencial. eso puede intensificar ¿Está la mi soledad destino del que ya se escrito? queja. ¿Soy y, una claro, marioneta? reforzar aún Claro, más su esa patrón. sensación Otro de bucle. falta de control. Entiendo el daño Sí, de la la queja idea de un crónica. decreto divino Pero inalterable puede los hacer que textos uno también sugieren dude, ¿no? que no toda sobre queja su es propia mala, ¿no? salvación. Es ¿Cómo una matizan reacción eso? muy humana. Es una distinción Pero es importante, importante, sí. creo, La clave, distinguir según la estos visión análisis, bíblica está en de el lo que propósito. sería un fatalismo ¿Para qué te puro y quejas? duro. Ajá. Vale. Las La fuentes queja insisten constructiva mucho en esto. busca una solución. No hablamos de un Quiere destino visibilizar fiero, un problema sino para de un plan, arreglarlo, un o propósito defender un derecho. eterno y personal Es, de un digamos, Dios que es proactivo. amoroso Vale. y justo. En cambio, la queja tóxica, O sea que pues a su menudo no tiene conocimiento una del meta futuro, clara más allá eso de que llaman victimizarse o presciencia. buscar atención. Exacto. O La simplemente presciencia. desahogar resentimientos Saber lo sin que va a intención pasar. real de cambiar Eso nada. no Ya. anula Proponen nuestra una capacidad pregunta de útil. elegir el libre ¿Qué albedrío. busco realmente Correcto. al quejarme? Aunque, si La admitamos que respuesta entender es, cómo sobre encajan todo, perfectamente generar ambas lástima cosas o contagiar sigue siendo un malestar, misterio teológico pues profundo. probablemente sea La Biblia destructiva. afirma las dos cosas. Frente a esa De queja acuerdo. más destructiva, Pues vamos a meternos entra en en harina. juego lo que La mencionabas al predestinación, principio, según las el fuentes, se lamento define bíblico. como Precisamente. el Y lo ejercicio de la interesante voluntad es cómo de lo Dios presentan. para que No sus como una planes, queja sus pasiva, planes sino como predeterminados ocurran. una Sabiendo el disciplina resultado espiritual final de antemano. activa. Sí. Una Y ahí, disciplina. claro, ahí está la Sí. tensión que Consiste mencionabas. en llevar el dolor, Justo. la angustia, Las la fuentes lo frustración, señalan constantemente. llevarlo ante Dios. Por un lado, pero con la total soberanía honestidad, total de Dios sin en la elección. filtros. O sea, Por no otro, es quedarse la rumiando necesidad solo. humana de No, responder, es de llevarlo a creer Él. en Cristo. Un dato Ambas clave cosas que a la vez. señalan las Ambas a la lecturas vez. es que casi Y la un tercio Escritura de no los siempre salmos nos da el son diagrama lamentos. exacto de El cómo Salmo funcionan 13, juntas, el pero 77. las afirma. Son ejemplos claros. Claro, Un y eso nos tercio. lleva a Es la bastante. objeción más, Y suelen seguir más una visceral, estructura, ¿no? más o menos. Pero eso suena Primero, horriblemente un injusto. clamor a Dios. Es la reacción Un ¿hasta natural, cuándo, sí. Señor? Si Dios elige Luego, a unos sí la y a otros expresión no, cruda del ¿dónde dolor. queda la justicia? Después, Exacto. una petición concreta la de respuesta ayuda. que dan las fuentes Y nos esto lleva es a un crucial. terreno de humildad. Suelen acabar con una Argumenten que, declaración de siendo confianza en sinceros, Dios. nadie merece pesar de la todo. salvación. Confianza Todos a pesar hemos de las pecado. circunstancias. Vale. Exacto. Entonces, Y el hecho si de Dios que el decide propio salvar Jesús a alguien, llorara no es una y obligación expresara suya, sentirse es pura abandonado, gracia.
Pues regalo que valida nadie ha esta ganado. forma de honestidad Cambia el radical ante Dios Totalmente. para el creyente. Pasas Entendido. de la angustia Pero de entonces, tuve yo ¿cómo mi distinguimos oportunidad ese lamento a la que gratitud parece por válido algo y honesto inmerecido? de la Y ante simple este murmuración misterio, o queja pues, contra se nos Dios? recuerda que los caminos Porque de eso la Dios Biblia son sí parece inescrutables, ¿no? condenarlo. Es una Entiendo. diferencia fundamental, Y aquí sí. es donde las La fuentes nos murmuración, dan tal como como la un, describen las fuentes, un ancla, va contra ¿verdad? Dios. En Juan Nace del capítulo orgullo, 10, de Ajá. no estar de Un acuerdo con pasaje sus planes, clave. de la Jesús dice, desconfianza. Es como mis culparle a él. ovejas oyen mi Exacto. voz. Yo Culpa las a Dios. conozco y El me lamento, siguen. en cambio, se Fíjate, dirige hacia oyen, Dios conocen, desde siguen. la humildad, desde la Suena dependencia. activo, ¿no? Implica Reconoce una la propia respuesta. impotencia, Muy pero se activo, aferra sí. a él como No la es fuente de pasividad. esperanza. Es una Ya veo. relación. O sea, ambos Escuchar, pueden nacer del dolor, reconocer esa pero uno voz busca a Dios y en ese seguirle dolor, continuamente, mientras que el otro se aleja, discipulado. se endurece, Y se justo resiente. después viene ¿Es la llamativo? promesa, que es Cómo la potentísima. psicología La gran y esta promesa de perspectiva seguridad. espiritual Yo les doy vida parecen eterna coincidir y no en algunos perecerán puntos, ¿no? jamás. Sí, Ni hay nadie las convergencias arrebatará de mi interesantes. mano. ambas valoran Y la añade, humildad, nadie ya las puede sea arrebatar desde de la la mano de mi psicología, Padre. aceptar Es una lo que no doble puedes protección, cambiar y entonces. asumir Una tu doble parte, sujeción, sí. Exacto. Una responsabilidad seguridad blindada personal por esa o desde la unidad fe, entre el la Padre y el dependencia Hijo. de Dios. Es muy fuerte. Y ambas Pero, proponen ¿y la si alguien gratitud tiene como miedo como un antídoto de potente. dejar de seguir? Totalmente. La ¿Se psicología pierde esa muestra cómo la seguridad? gratitud Es una duda puede común. Es una duda muy literalmente legítima. cambiar el chip Una cerebral, lectura cuidadosa activar que proponen zonas de las emociones fuentes positivas. sugiere algo Ajá. interesante. Y en Que paralelo, la razón en la por la que tradición algunos no bíblica, creen o no la siguen gratitud, no es que la dejen de ser alabanza, ovejas después de es muchas serlo, veces el sino que destino su falta natural de del respuesta, lamento. digamos, Es revela reconocer que la nunca bondad fueron de ovejas Dios en ese incluso en sentido medio íntimo del de lío. pertenencia y Ayuda a romper respuesta. ese ciclo de vale. insatisfacción. El pastor no solo Exacto. protege a las La que son gratitud suyas, te reorienta, sino que las cambia el capacita foco. para oír y Entonces, para perseverar. resumiendo esta La inmersión, seguridad al final ¿con no qué nos descansa en la quedamos? fuerza con la Pues que que el nosotros hábito nos de la queja agarramos a crónica Dios. nos sino en desgasta. su poder para sostener. Mental, Exactamente. física y En su poder relacionalmente. preservador. Nos Entendido. atrapa en un bucle O sea, negativo. Juan 10 Sí, nos nos da deja esa imagen estancados. del pastor Y por otro que lado, sujeta el fuerte. lamento Y bíblico parece se nos que presenta Efesios como 1 una añade forma otra capa, ¿no? estructurada Habla y de muy oír, honesta creer y de ser procesar el sellados con el sufrimiento, Espíritu Santo. llevándoselo Mira, es directamente el a Dios. sello. Y eso fomenta sello. la dependencia, ¿Qué significa? la confianza Pues y en la al final, antigüedad la un esperanza. sello era una La marca clave no es clarísima solo de decir, propiedad. quejarse Esto es mal, mío. lamentarse Y también de bien, protección garantizada. sino entender cómo como el un sello lamento oficial en un redirige nuestra documento energía del importante, problema o incluso hacia el que una fuente pusieron de en la tumba de fortaleza, Jesús. mientras que la claro. queja crónica El nos Espíritu ancla Santo en es la esa impotencia. marca de que Y comprender pertenecemos esa a Dios distinción, y estamos creo bajo yo, su tiene una protección relevancia segura. práctica Propiedad enorme. y protección. Ofrece una ¿Y vía la para segunda salir de metáfora? esa negatividad Es la de las arras. que no lleva a La ninguna palabra parte. griega es Te arrabón. permite cambiar la Arras, forma de afrontar como en las bodas. dificultades. Algo Eso parecido, es. sí. Pasar de la Significaba un pasividad, anticipo, del un pago victimismo, inicial que a una garantizaba fe que el es resto del activa, pago llegaría humilde seguro. y que mira hacia Como la adelante. señal que das al comprar Muy una claro. casa. Y bueno, para o, dejar sí, algo como en un el anillo de aire, para compromiso. seguir reflexionando, Es una prueba tangible. más allá de la Vale. queja El o Espíritu lamento Santo en sí, nosotros cómo es influye esa la garantía forma en de que Dios, expresamos ese nuestro primer descontento, plazo ya sea que para asegura que nosotros mismos, completará a nuestra otros salvación, o a Dios, que la en herencia la acción celestial es concreta que segura. luego tomamos. Tiene ¿O mucho que dejamos de sentido. tomar? Exacto. ¿Cómo influye en Las si hacemos fuentes algo o no mencionan para brevemente intentar el debate cambiar nuestras histórico, ¿no? circunstancias? Calvinismo, Ahí lo dejo. arminianismo.